Bueno, muy buenos días nuevamente para todos, para todas las presentes. Agradecemos su asistencia a este espacio. Este espacio que hemos preparado lo denominamos interdisciplinariedad y complejidad en la práctica de ingeniería. En este espacio tenemos como participantes a mi derecha a la doctora Patricia Guzmán, al doctor Antonio Arellano y a la ingeniera Camila Olmedo. Ya les vamos a presentar bien sus perfiles y la ingeniera Jocelyn Solórzano de Ecuador, que nos va a acompañar de manera virtual. Bueno, entonces procedo a presentarles quienes nos acompañan aquí en esta conversación. Como ustedes saben, el objetivo de un panel, más allá de solo escucharnos de manera unidireccional, es conversar, es establecer un diálogo que vamos construyendo en la medida en que vamos avanzando en el panel. Entonces voy a presentar a quienes tenemos por acá. La doctora Patricia Guzmán tiene un grado en Ciencias de la Computación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También un grado de máster en Computer Science del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica de INAOE. Y también tiene un PhD en Planeación Estratégica y Administración de la Gestión de la Tecnología de la Universidad Popular del Estado de Puebla y un segundo PhD en Ciencias con una especialización en Electrónica también de INAOE. La doctora Patricia ha sido reconocida por su participación y liderazgo en la comunidad científica y tecnológica, siendo la primera mujer en ser presidente de la sección Puebla de IEEE, siendo también la única mujer en lograr la presidencia de IEEE en México. También ha sido coordinadora de actividades de ingeniería humanitaria en IEEE Latinoamérica y el Caribe. Y también fue fundadora del primer grupo de interés especial en tecnologías humanitarias en México y promovió la creación de otros grupos en México y otros países. La ingeniera Jocelyn Solórzano de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador es ingeniera geológica con un grado de máster en geotecnia y un PhD, estudiante de PhD en la Universidad Politécnica de Madrid. Es profesora e investigadora de la Escuela Superior Politécnica del Litoral en Ecuador, especialista en hidrogeología, geofísica y gestión sostenible del agua. La ingeniera Jocelyn ha publicado 22 artículos científicos y lidera proyectos en soluciones basadas en la naturaleza aplicando la geotecnia. Actualmente es la coordinadora académica de la Cátedra UNESCO en Geociencias aplicadas al desarrollo sostenible. También se encuentra conmigo a mi derecha el doctor Antonio Arellano Hernández, quien tiene un background postdisciplinar combinando las ciencias naturales, la ingeniería y las humanidades. Él tiene un grado de PhD en antropología de la Universidad de Laval. Hizo sus estudios postdoctorales en l'École de Hautes Études, por favor, luego lo pronuncias mejor que yo, en francés, en ciencias sociales con Philippe Descola y en la Escuela Nacional, en el Colegio Escuela Nacional Superior de Minas de París, junto con Bruno Latour y Miquel Calom. Es investigador en la Universidad Autónoma del Estado de México y miembro del Sistema Nacional de Investigación, miembro en el nivel 2. Miembro también de la Academia Mexicana de Ciencias. Su investigación está enmarcada en la antropología de la ciencia y la tecnología, también en los estudios sociales de la tecnología y la epistemología. Actualmente es profesor visitante y ha sido profesor visitante de la Universidad de Sorbona en París, Francia, en la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, de Río de Janeiro en Brasil, en la Universidad de Costa Rica y varias universidades mexicanas. Y finalmente es un miembro fundador del Comité de Éticas en la Investigación en UAMEX y el decano de Latinoamérica de la aproximación epistémica llamado la teoría del actor network, del actor red. Finalmente nos acompaña Camila a mi izquierda, bienvenida. Camila es ingeniera civil y química, quien está especializada en intervención comunitaria y en la administración estratégica de proyectos sociales. Actualmente trabaja como la directora de proyectos de Ingeniería Sin Fronteras Chile, donde ella lidera iniciativas de acceso al agua y la energía, también como empoderamiento comunitario.
Camila establece redes entre lo público, lo privado y los sectores académicos y ha promovido la profesionalización de proyectos a través de metodologías sostenibles y participativas, diseñando mecanismos de selección comunitaria con criterios sociales y técnicos. Adicionalmente, ha desarrollado espacios de entrenamiento como el curso de Ingeniería Humanitaria en la Universidad Arturo Prat, también como talleres para voluntarios, promoción de la conciencia y la visión transformativa del rol social de la ingeniería. Bienvenidas, bienvenido, doctor. Bienvenidas, ¿cómo están? Entonces, vamos a proceder a avanzar en nuestro panel. Y bueno, vamos a arrancar con una pregunta para Camila y para Patricia. Primero vamos a la respuesta con Camila, luego con Patricia. Entonces, desde sus posiciones en Ingeniería Sin Fronteras Chile, para tu caso, y en la coordinación de actividades humanitarias de IEEE en Latinoamérica y el Caribe, creo que es el micrófono, y el IEEE Site de México, en el caso de Patricia, ustedes han tenido la oportunidad de impulsar y movilizar múltiples proyectos de ingeniería y tecnologías humanitarias, interdisciplinares y en colaboraciones multiactor, tanto nacional como internacionalmente. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores clave de éxito y también los riesgos en este tipo de proyectos? Bueno, muchas gracias también por la invitación. Estoy muy honrada de participar en este panel. Ante la pregunta, yo creo que hay dos cosas claves como factores de éxito que hemos tenido como fundación. Uno tiene que ver con la interdisciplina. Bueno, nos llamamos Ingeniería Sin Frontera y creo que todos creen, son puros ingenieros e ingenieras, y afortunadamente no es así. Tal vez en los primeros años de operación sí nos pasó, pero hoy día ya tenemos profesionales de las ciencias sociales, por ejemplo, de psicología comunitaria, sociólogos, sociólogas, que nos ha permitido hacer una mejora continua y de saber cómo también llegar mejor a las comunidades y a los territorios, entendiendo que en lo práctico hacemos proyectos de ingeniería, pero al final la comunidad es el centro de nuestra metodología. Y aquí contarles algunas cosas que creo que han sido preciosas que nos ha pasado, por ejemplo, y que son muy recientes. Este semestre tuvimos estudiantes de psicología comunitaria de una universidad en Chile, donde nos hicieron la pregunta de cómo afectaba la salud mental en los territorios la falta de agua. Algo que sabemos que tal vez la crisis climática es urgente y que afecta la salud mental, pero nunca lo habíamos investigado tal vez como fundación. Y en el proceso de diagnóstico lo pudieron investigar y encontraron hallazgos relevantes que hoy día nos va a permitir hacer intervenir de otra forma el territorio en el segundo semestre. Y eso como que yo creo que fue súper relevante para nosotros, o tal vez también otras disciplinas que tal vez es como ajeno al proyecto, pero que es muy atingente a las comunidades. En una comunidad en el sur nos dimos cuenta, de hecho fue el fin de semana pasado, que había muchos animales callejeros y que en verdad es una gran problemática. La comunidad no tiene agua y además tiene animales callejeros en su territorio. Y hoy día los voluntarios y voluntarias de ese equipo están buscando vincularse con facultades de veterinaria para poder aportar a la comunidad. Entonces, creo que ahí la interdisciplina en verdad ha sido clave, no solo como desde cara hacia el proyecto, sino que también mejorar a las comunidades, que es lo que buscamos como fundación. Por otro lado, creo que un factor de éxito es trabajar de forma multiactorial, con los gobiernos locales, con las empresas, con las universidades, y por lo menos en Chile creo que hoy día, y como fundación lo hemos visto, que por un lado tenemos a la academia que está buscando formar a sus futuros profesionales con conciencia social, y por el otro lado tenemos a las industrias que están buscando otras formas de hacer y trabajar que no tiene que ver solo con la filantropía, sino que también, por ejemplo, poner su expertise de sus profesionales también al servicio de la comunidad. Y nosotros como ISF hemos visto esa oportunidad y creo que hemos sido un puente entre conectar a los futuros profesionales con los profesionales que hoy día están ejerciendo, y eso ha sido súper provechoso. Ahora, como para contestar como un factor de riesgo, yo creo que es muy clave y hoy día está más en boga. Ayer también lo vi en una de las salas de Women in STEM, de que es muy importante involucrar el enfoque de género en los proyectos, porque si no lo involucramos al final, por más que podamos hacer proyectos que mejoren la calidad de vida en torno al agua, a la energía, si seguimos perpetuando los roles de género, al final
podemos tener un impacto en torno al agua, pero no vamos a tener un impacto en torno a los temas de género. Y ahí es súper importante, y creo que también ha sido un desafío como fundación que lo estamos abordando este año, que no tiene que ver solo con una metodología de cara hacia los territorios, sino que también tiene que ver en cómo hacemos un proceso interno de formación en nuestros profesionales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo lo que les pudiera compartir así como experiencia, pues ha sido de que parte positiva fue el networking que tiene IEEE. IEEE tiene más de 100 años de vida, entonces teníamos una colaboración, un acompañamiento muy bonito. Entonces, eso nos permitió crear proyectos conjuntos. Lo que sí vimos de complicaciones es, como comentaba mi compañera, hace más de 10 años cuando iniciamos con estos proyectos de tecnología humanitaria, pues era de que llegábamos sin experiencia en el aspecto social. Llegábamos como iluminados de la ciencia y la tecnología a querer decir nosotros qué era lo que tenía que hacer la comunidad, cuando nos dimos cuenta de que eso no tiene que ser así. Entonces empezamos a trabajar precisamente con la comunidad, que eso fue un reto, porque en las carreras de ingeniería normalmente no se dan este tipo de materias, no se da este tipo de capacitación en donde te sensibilicen con todo esto de tienes que trabajar con ellos. O sea, no vernos como unos objetos de desarrollo, sino realmente que sean sujetos de su propio desarrollo y que vayamos conjuntamente. Entonces empezamos a trabajar con esto. También los proyectos normalmente eran de ingenieros, solamente ingenieros. Habíamos mecatrónicos, computólogos, electrónicos, pero de ingenieros. Empezamos a trabajar también la multidisciplinaridad, la transdisciplinaridad, de que pudiéramos nosotros colaborar. Empezamos a trabajar, les puedo decir un ejemplo, bueno, una compañera, hace poquito hablábamos, una compañera de Ecuador con la que estuvieron trabajando proyectos también de IEEE, y nos decía la experiencia, ¿no? De que ellos llegaron con un proyecto de energías renovables, llegaron con todo el proyecto muy bien planteado y demás, pero al llegar a la comunidad lo que quería era canchas deportivas. Entonces decían, bueno, ¿qué hacemos, no? Esto les permitió a ellos, sí se metieron en el proyecto, como que pusieron un poquito, no cancelarlo, pero sí poner un poquito de, bueno, vamos a ver cómo trabajamos con ellos. Y en este aspecto, al trabajar en una necesidad inmediata, permitieron crear esta sinergia, esta colaboración, esta confianza que también se tiene que generar, y de esa manera después empezaron a hacer el proyecto. Nosotros particularmente en Puebla hicimos un proyecto que se llamaba Compartir es Educar. En ese íbamos a trabajar con niños de comunidades de alta y muy alta marginación, y nuestro reto era de que ellos mejoraran en el aspecto del español, de matemáticas, que pudieran tener mayor conocimiento, de acercarles la ciencia, la tecnología, incentivar este tipo de cuestiones STEM. Sin embargo, cuando llegamos, los niños tenían problemas, pues sí eran comunidades de alta y muy alta marginación, y tenían problemas de abandono, porque la mayoría de sus papás habían migrado por las cuestiones económicas, habían migrado, estaban en Estados Unidos, se habían quedado solos, y empezamos a trabajar con ellos y pues era muy complicado, y dijimos, bueno, ¿cómo le vas a decir de ciencia, de tecnología, de matemáticas cuando ellos se sienten solos, cuando ellos no se sienten? Eran niños que iban reprobando, que iban con muy bajas calificaciones. Decíamos, tenemos que primero trabajar en eso. Nos juntamos con psicólogos, empezamos a trabajar de una manera multidisciplinaria, y ahí fue donde dijimos, bueno, ¿cómo trabajamos? Íbamos de manera paralela, les dábamos, por ejemplo, hacíamos capacitaciones masivas con todo el grupo de sexto año de primaria, íbamos y decíamos, les damos autoestima, resiliencia, trabajo en equipo, y de manera también técnica les dábamos de iniciación a la electrónica y proyectos de química, de física y cosas así. Pero empezamos a trabajar también de manera individual. Tuvimos casos muy buenos, tanto a nivel de los estudiantes, de los niños con los que trabajamos, que tenían calificaciones de 6, empezamos a trabajar y 7, 8, 9, terminaron incluso con 10, pero era trabajar no nada más la asesoría. Sí teníamos, por ejemplo, casos donde un universitario iba con estudiantes y trabajaba dándoles a 2, 3 niños. Pero también por otro lado teníamos el que los estudiantes universitarios teníamos que sensibilizar a los que participaban con nosotros como apoyo, teníamos que sensibilizarlos en cómo llegar. Le decíamos, tienes que quitar las etiquetas, tenemos que apoyarles, cómo te quitar estas etiquetas de, pues desgraciadamente, como dicen aquí en México, el tonto, el que no puede, el que no sabe, y quitarles todo este tipo de etiquetas para que el niño se sintiera valioso, que el niño supiera que él era capaz de hacer las cosas. Empezamos a trabajar con esto, para no hacerles el cuento largo.
después de más de 10 años, estudiantes universitarios todavía llegan a buscarme, me preguntan de los proyectos que estamos y quieren participar. O sea, fue un punto donde detonó en ellos algo que no conocían, algo que no sabían y que a la fecha he visto que sí han estado trabajando ya en su vida profesional. Y niños que a la fecha también hemos visto que ya están estudiando en cuestiones universitarias. Muy importante la parte de mujeres. Nosotros tenemos un grupo de mujeres en ingeniería. En eso también íbamos y a propósito llegábamos, cuando llegábamos a hacer talleres y los poníamos grupos, así de niños y niñas, pero les poníamos los kits, por ejemplo, de electrónica enfrente de las niñas, casualmente. Y casualmente también llevábamos a chicas de ingeniería, de mecatrónicas, y les preguntábamos al inicio, bueno, ¿qué quieres estudiar? Y nos decían, bueno, yo quiero ser cultora de belleza, y está bien, ok, sí, está bien. Nosotros, lo que me dicen luego a mí, Pati, ¿tú quieres que todos sean ingenieros? Yo siempre les digo, por mí, encantados de la vida, bienvenido a la ingeniería, pero más bien lo que quiero es que ellos decidan desde su vocación, que ellos decidan conforme al conocimiento, que ellos conozcan y después de eso decidan. Entonces, hacíamos toda esta dinámica sin forzar nada, porque no hay que forzarlos, hay que más bien facilitarlos, crear el ambiente y que ellos decidan. Entonces lo creamos y al final le preguntamos, oye, no me acuerdo qué me dijiste que ibas a estudiar, ingeniera mecatrónica. Yes. Bienvenida, ¿no? Ya. Pero les digo, más bien para mí era muy bonito, porque pues sí, estamos en el área de ingeniería y se siente bonito que vengan para acá, pero más bien era que habían visto algo diferente y que fuera por vocación, que fuera porque quisieran, no que fuera por imposición, no fuera porque era lo único que conocen. Y así estamos. Sí les puedo decir que tenemos muchos casos de éxito muy bonitos a nivel Latinoamérica con IEEE, en donde hemos trabajado proyectos y es precisamente el momento de que empiezas a sensibilizarte, a hacer proyectos multidisciplinarios. Sí, la capacitación es importante. Nosotros tenemos, por ejemplo, en internet, hay unas capacitaciones que pueden entrar, que son gratuitas, que están abiertos para todo el público. Obviamente están enfocados mucho para compañeros de IEEE, pero es abierto a todos, donde queremos que conozcan que tengan este tipo de herramientas para que participen. Y muy importante también el networking. Algo que tenemos nosotros es que no necesitas hacer un proyecto totalmente de innovación disruptiva, puedes ocupar incluso si hay algo en otro país que tú viste y que te puede funcionar en tu país, lo puedes tomar y lo puedes replicar. Y compartimos entre nosotros mismos, platicamos con alguien de Colombia y decimos, oye, me gustó tu proyecto, yo te enseño, me gustó uno que hiciste tú en México, pues yo te ayudo. Y empezamos a trabajar así y es más bonito porque se hace más fuerte y no tienes que inventar el hilo negro. O sea, parte de la fuerza también es colaborar para que de ahí podamos crear más, empezar a crear otras cosas y no empezar a inventar lo mismo que ya hizo el compañero. O sea, colaboremos, nos evitamos envidias, nos evitamos este tipo de detalles y más bien colaboramos. Pero bueno, eso es lo que puedo compartir. Muchas gracias, doctora Patricia. Y justamente tú haces énfasis al finalizar también sobre esta necesidad de la cooperación y la colaboración, este diálogo, ¿no? Pero también lo mencionaste antes con la necesidad de involucrar psicología en el abordaje del proyecto de ingeniería, ¿no? Y estas son dos ejemplos de colaboraciones necesarias tanto dentro de la disciplina hacia las otras disciplinas, pero hay otras colaboraciones que son también bien importantes, que es la articulación de múltiples actores como la academia, la sociedad y los organismos internacionales. Entonces, por esto queremos pasar a preguntarle a la ingeniera Jocelyn, hablando precisamente de esta articulación multiactor. Cuéntanos, por favor, cómo se logró esa articulación entre la academia y la sociedad y organismos como UNESCO en este proyecto tan bonito y tan importante que es el sistema del río acuífero de Manglar Alto, que soluciona una problemática con gran impacto social, que es la gestión sostenible del agua. Hola, ¿cómo están? Buen día con todos. No sé si me escuchan, ¿me podrían confirmar? Dame un momento y pedimos subir un poquito el volumen para escucharte. Ya. Ya. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Muchas gracias también por la pregunta. Bueno, como bien lo comentaban, un poco la articulación, he podido participar también en las ponencias de la mañana y yo creería que podría mencionar dos aspectos fundamentales que nos han funcionado. Nosotros tenemos actualmente un proyecto de vinculación con la sociedad, ya que todos los estudiantes de la SPOL tienen que hacer prácticas comunitarias con proyectos que resuelvan problemáticas sociales. El proyecto con el que nosotros trabajamos ya hace más de 10 años empezó realmente un poco en el 2006, con profesores que pudieron pues,
hacer un reconocimiento, una visita, apoyar y ver las necesidades que tiene la comunidad. Y como tal, dentro de los proyectos de vinculación en SPOL se estableció ya aproximadamente en el 2017, en donde dio paso para que formemos realmente y construyamos un tejido, ¿no? Un tejido entre la comunidad, el aspecto social, la academia, porque en este proyecto participan profesores de diferentes carreras, ya justo mencionaban lo de las diferentes áreas que pueden participar en el proyecto y nosotros también hemos podido vincular a las diferentes carreras, porque aparte de que el profesor que es el director del proyecto es de una carrera en específico, actualmente podemos decir que existen diferentes carreras asociadas que no creíamos que al comienzo podrían aportar o podrían tener un rol fundamental en el desarrollo de las actividades, pero actualmente tenemos de diferentes carreras como la de eléctrica, economía, diseño de productos, geólogos civiles, mineros, y realmente este tejido que hemos podido conformar y el vínculo que tenemos con la sociedad no es casualidad, ¿no? Viene de muchos años en los que hemos trabajado con ellos, colocando también nuestro grano de la parte técnica y pudiendo también explicarles de la forma más sencilla cómo estos resultados, esta parte técnica, ellos pueden utilizarla para resolver muchos problemas. Donde se centra un poco para contarles el proyecto es en el norte de la provincia de Santa Elena, en la parte del Ecuador, en la parte costera más que nada, en donde estando tan cerca de una zona en la que nosotros vivimos y está ubicada la SPOL, donde tenemos acceso a todos los recursos, es increíble cómo 2 horas y media en carro existen comunidades que no tienen acceso al agua potable y desde hace muchos años su única fuente de abastecimiento viene de acuíferos costeros. Por ende, ellos se han empoderado de esta gestión integral del agua y lo que han conformado son juntas de agua en donde ellos realizan toda la inspección, toda la gestión para que desde estos pozos que se han podido construir con ayuda técnica también y obviamente la participación de las comunidades, les llegue a los diferentes moradores y pobladores de la zona, en donde en la zona costera que nosotros desarrollamos el proyecto es bastante importante porque es visitada por muchos turistas, entonces la demanda siempre está en aumento y obviamente esto representa también desafíos para la gente de la comuna. A partir de esto también se han podido tener muchos resultados, ¿no? Porque la academia siempre ha estado vinculada tratando de apoyar diferentes proyectos que ellos han querido desarrollar desde sus necesidades. Y también de aquí viene el punto 2 que quería mencionar, que es más que nada en la parte técnica, cómo se conecta con el reconocimiento y el empoderamiento también de estos saberes ancestrales, ¿no? Porque en la zona de Manglar Alto, por ejemplo, donde existen pozos de agua, al ser una zona costera, está en constante vulnerabilidad a diferentes contaminaciones o fenómenos naturales, como lo es la intrusión salina, por ejemplo. Existen pozos muy cercanos en donde esa calidad del agua se ve afectada por el consumo natural, obviamente, el aumento o la demanda de los pobladores. Y lo que se ha colocado aquí en esta zona son algunas técnicas basadas en la naturaleza, como lo son tapes o diques, que ellos ya lo usaban hace mucho tiempo, inclusive antes de que nosotros llegáramos a la zona con la parte de los proyectos de la academia. Pero obviamente ellos la construían con los materiales provenientes del río. ¿Qué hizo la academia? ¿Cómo nosotros colaboramos o cómo intervenimos en el beneficio de la comunidad? Bueno, se hicieron estudios técnicos con los profesionales, los técnicos también de la SPOL, y se pudo diseñar una mejor infraestructura que actualmente ha permitido mejorar la calidad del agua y debido a esta relación que se tiene, ¿no?, entre el agua del río y el agua del acuífero, esta interacción, este sistema, es que se ha podido postular, bueno, al finales del año pasado se postuló a una denominación de UNESCO, que es el sitio demostrativo de ecohidrología, en donde se resalta esta interacción, ¿no?, entre el agua superficial, el agua subterránea y cómo se crean estos ambientes propicios para el desarrollo de diferentes animales, porque crean hábitats y obviamente el rescate del conocimiento que viene desde la parte ancestral, pero un poco tecnificada para que pueda durar mucho más tiempo. Entonces considero que realmente es clave poder destacar, ¿no?, cómo se vincula, cómo se forma un tejido, cómo se va construyendo con el tiempo esta confianza entre la comunidad, la academia y obviamente diferentes entes o empresas privadas, pero todo va también desde la parte en la cual nosotros como técnicos, como profesionales podemos aportar en pro del beneficio de las comunidades, ¿no? Mucho más de la parte técnica es poder también explicarles a ellos cómo funciona, cómo se construyen este tipo de infraestructuras, por ejemplo, y el beneficio que pueden tener. Y estos resultados se ven reflejados hoy en muchos de los productos que hemos logrado. O sea, no solamente el reconocimiento, sino muchos de las personas de la Junta, por ejemplo, también han podido participar
participar en diferentes eventos nacionales e internacionales, contando un poco su experiencia, conociendo otros lugares. Entonces, creo yo que realmente el tejido que se puede formar, la conexión con las comunidades, viene también de esa participación activa, ¿no? De esa comunicación que tenemos con ellos. Eso les puedo contar un poco de cómo funcionó el tejido que formamos para poder tener esta renominación de UNESCO. Gracias, ingeniera Jocelyn. Y bueno, queremos darte la misión de cerrar este primer bloque de preguntas, doctor Antonio. Bueno, quisiéramos, por favor, que nos pudieras ayudar a entender más desde un punto de vista formal, desde los principios metodológicos y epistemológicos, cuáles son esas estrategias que las ciencias sociales como la antropología y la sociología aportan en el desarrollo de este tipo de proyectos. Sí. Buenos días, antes que nada, a todos, todas, y muchas gracias por la invitación. Pues he escuchado atentamente las exposiciones de mis compañeras de mesa anteriormente y voy a relacionarlo con lo que yo hago. Dos términos que me gustaría aclarar para utilizarlo como propedéutica. Muy sencillas, definiciones muy sencillas. Una es epistemología, entendámoslo, yo lo entiendo así, es el estudio de la elaboración de los conocimientos. Y episteme son las formas de razonamiento y las formas de elaboración de los conocimientos. Entonces, todos tenemos un episteme, todas las comunidades tienen un episteme, llámese comunidades como lo acaba de decir Jocelyn, comunidades que viven en determinados lugares, o las ingenierías, y cada una de las ingenierías entonces tendría su episteme. Y la epistemología que estudiaría justamente esas formas de razonamiento y conocimiento. Concluyo esta primera parte diciendo que yo, entonces, a eso es a lo que me dedico, a estudiar las epistemes, hago epistemología, pero es una epistemología social, es decir, la producción social del conocimiento. En este sentido, pues yo he hecho esto que se conoce en el mundo anglófono como Laboratory Studies, estudios de laboratorio, he estudiado comunidades de biotecnólogos, de climatólogos, sobre la modelación climática y meteorológica, he estudiado con ingenieros físicos, con físicos médicos, etcétera, pero también con comunidades cognoscitivas, con comunidades epistémicas como son curanderas y como son agricultores tradicionales. Para mí no hay ninguna diferencia entre los dos tipos que podíamos dividir o que algunos dividen de conocimiento. Hasta los años 70 se pensaba que se conocía la ciencia, pero justamente a mediados de los 70, fines de los 80, que se hacen justamente los primeros estudios de laboratorio. Es decir, que se comienza a conocer la ciencia tal y como se hace, tal y como ocurre en los laboratorios. Y lo que se descubre es que el conocimiento anterior estaba hecho de una manera especulativa, por historiadores de ciencia y por filósofos de ciencia fundamentalmente. Entonces, convertidos estos estudios como etnografías de laboratorio, comienzan a dar cuenta de algo que hoy resulta obvio. El conocimiento científico es un conocimiento humano y por lo tanto tiene los valores de los grupos que la realizan y las condiciones en las que se realizan. De tal manera que esta idea de ciencia moderna, que es objetiva, realista y universal, se vino abajo. Para entender entonces que el conocimiento, ese que llamamos conocimiento científico, es localizado, es producido colectivamente y es transitorio. Ahora bien, estudiando las comunidades rurales con este aprendizaje, entonces algunas personas, entre ellos el que habla, tomamos a las comunidades cognoscitivas en el mismo estatuto. Es decir, no extrapolamos esta aparente superioridad de las ciencias y de las ingenierías modernas
a las comunidades y a los grupos locales. Muy sencillo. Pongo también un ejemplo. En el caso de las curanderas con las que trabajamos, ¿quién las ha estudiado? Las ha estudiado la antropología médica fundamentalmente y médicos antropólogos, médicos con formación antropológica. Y ellos dicen que las curanderas practican la salud de enfermedad, que ese es su tema, la salud de enfermedad. Entonces estoy llegando a un punto importante que tiene que ver con los temas que tienen que ver con este evento en el que estamos. Pero entonces había que cambiar también la etnografía. No se trataba entonces de hacer una etnografía en la que se proyectaran los principios y la superioridad epistémica de la ciencia a este tipo de comunidades. Y que había entonces que reconocer a estas comunidades de conocimiento como lo que son, verdaderos eruditos, y que la única diferencia que tienen con sus colegas de allá del primer mundo es que no escriben papers, no hablan en inglés y que incluso son analfabetas. Pero son eruditas. Las curanderas son eruditas y hasta hace años, al menos en Latinoamérica, han resuelto los problemas fundamentales de la salud de sus comunidades. El asunto es cómo. Entonces, haciendo una etnografía en la que no proyectamos lo que han dicho desde los estudios de los modernos, de los antropólogos modernos, entonces resulta que no estudian, al menos las comunidades con las que nosotros trabajamos, no estudian el problema de la salud de enfermedad. Y nos costó mucho trabajo entender algo. A partir de escuchar, de ir, fueron 5 años más o menos de trabajar con estas curanderas y escuchar las grabaciones y platicar y replaticar para darnos cuenta que estas curanderas lo que hacían era cuidado. Y no me estoy refiriendo a esta nueva tendencia que hay en los estudios sociales del care, no, sino cuidado. ¿En qué sentido? En que estas curanderas tenían que cuidan, no sanan a las personas. Ese es un concepto que viene de la ciencia occidental. Ellas cuidan a las personas que son atendidas por ellas. Las cuidan. Es un concepto más general. Por otro lado, tienen que cuidar sus plantas, porque son las plantas las que les permiten justamente generar su propia farmacopea. Y a ellas las cuida una deidad. Entonces, es una tríada de cuidados. ¿Y cómo comprobamos esto? Cuando comenzamos justamente a dejar de hablar nosotros como etnógrafos de salud de enfermedad y comenzamos a hablar de cuidado. Entonces se estableció finalmente una comunicación que es la que buscábamos. Entonces, lo que estoy diciendo es que los estudios de conocimiento, estudios de la producción de conocimiento, son muy importantes y que podrían ser el centro de esto que se puede entender como la inter y la multidisciplinariedad, en el caso de la ingeniería humanitaria. Es decir que, digamos, la propuesta a partir de lo que he dicho y de lo que he escuchado de las compañeras que me han antecedido, es que se requiere una perspectiva etnográfica, pero esta perspectiva etnográfica que no sea la proyección de la episteme, es decir, de la forma en cómo se producen los conocimientos en la sociedad occidental. Gracias. Bien importante tus aportes. Entonces, ahora, bueno, en aras de mejorar nuestros tiempos, que estamos un poco retrasados, quiero hacer la siguiente pregunta para Camila. Revisando tu página web de Ingeniería Sin Fronteras Chile, nos encontramos con cosas muy interesantes y una de estas es de la metodología de Ingeniería Sin Fronteras Chile, donde ustedes plantean que se combina la ingeniería tradicional, lo dicen explícitamente, con las ciencias sociales. Súper breve, en 3 minutitos, cuéntanos sobre esa metodología, porfa. Gracias, Sandra. Bueno, los valores principales que nos mueve como fundación son 4. 1, trabajamos por y para las comunidades.
Estamos comprometidos con la excelencia, también trabajamos colaborativamente y también apostamos por la sustentabilidad. Y dentro de eso, ¿cómo es que la aplicamos en esta metodología? Nuestra metodología tiene 5 etapas, principalmente. La primera tiene que ver con la selección del territorio donde trabajar. Nuestras líneas de acción tienen que ver con temas de agua, energía e infraestructura comunitaria. Entonces, hacemos un proceso de aproximadamente 3 a 4 meses de buscar estos territorios que tengan estas necesidades. Y aquí es importante mencionar que trabajamos con comunidades que sí tengan capacidades organizativas. Y hay que tener en claro que y dejar de idealizar un poco a las comunidades también, porque todas las comunidades tienen sus conflictos. Entonces, cuando digo seleccionar a una comunidad que tenga capacidad organizativa, no me refiero a que no tenga conflictos, pero que sí puedan resolver esos conflictos y que el proyecto no se ponga en juego el día de mañana. Entonces hacemos ese proceso de selección y otros también parámetros como tal vez que no tengan problemas legales con el terreno, y hoy día estamos incorporando estudios de prefactibilidad para poder evaluar si nuestros presupuestos pueden abarcar la problemática de la comunidad y no generar sobreexpectativas. Después pasamos a una fase de diagnóstico comunitario en donde profundizamos en conocer a las comunidades. Y aquí es un poco conocer su historia, que yo creo que construir la línea de tiempo con los territorios es una actividad, nuestra actividad favorita se podría decir, porque en verdad es muy significativo ver cómo los vecinos y vecinas se van recorriendo su historia y todo lo que han pasado, porque hay que considerar que nosotros generalmente trabajamos con territorios olvidados por distintos organismos. Entonces construimos esta línea de tiempo, también sus sueños, cómo se visualizan en un futuro en la comunidad, y desde la parte técnica hacemos un diagnóstico técnico también de las infraestructuras. Con eso definimos cómo atacar al siguiente paso, que es la fase de diseño participativo, en donde hacemos procesos de codiseño. Y aquí también me gustaría mencionar que hay en problemáticas, por ejemplo, tuvimos una comunidad donde pudimos soñar cómo podía ser su sede social y es más fácil codiseñar, pero hay en algunos aspectos que son más técnicos y que en verdad no sirve de nada codiseñar si es que no creamos las capacidades. Entonces en esa fase de diseño, gracias, también vamos generando estas capacidades a través de, por ejemplo, talleres o formación. Y con todos esos inputs que nos entrega la comunidad, vamos a la parte más técnica y hacemos el proceso de ingeniería. Después ya por último pasamos a la fase de implementación, que aquí también tenemos un mundo de cosas que pueden pasar. Tenemos comunidades que tienen una alta capacidad constructiva y son ellos los que construyen las soluciones, o hay comunidades en donde en verdad externalizamos el servicio. Y ya pasamos a una fase de evaluación, que también hacemos el proceso participativo a través, por ejemplo, de metodologías como encuestas, focus group, como no solo para medir desde la parte técnica cómo resultó el proyecto, sino también cómo se transformaron las dinámicas comunitarias. Muchas gracias y perdóname por los tiempos solo. Bueno, entonces la siguiente pregunta precisamente. Queremos acudir a tu amplia experiencia en organizaciones como IEEE, particularmente sobre tecnologías humanitarias. ¿Qué crees que hace falta para que estas organizaciones impulsen un viraje en Latinoamérica hacia este tipo de apuestas? Realmente aquí es empezar a aplicarlas, porque comentábamos también de otras organizaciones con las que hemos estado colaborando. IEEE lo que tiene es que tenemos 39 sociedades técnicas y estamos a nivel mundial, o sea, tenemos presencia en todo el mundo, pues estamos por regiones, nosotros pertenecemos a la región 9, que es Latinoamérica y el Caribe, y estamos acá particularmente el Consejo Mexicano con todas sus secciones. En estas 39 sociedades técnicas se ve la parte del conocimiento técnico, obviamente, que seamos muy buenos técnicamente, que estemos siempre a la vanguardia, que estemos conociendo todo lo que está, pero también lo que estamos haciendo es que cada una de ellas, en el aspecto de la cuestión de tecnología humanitaria, saca convocatorias, tiene recursos para poder desarrollar proyectos y, por ejemplo, tenemos la sociedad de robótica, la de dispositivos electrónicos, la de comunicaciones, la de educación, etcétera, y cada una de ellas tiene también este tipo de convocatorias. De manera transversal también tenemos apoyos, como hace rato presentaban ahí un logotipo de Technology for Good, que ese tiene también IEEE, que es muy bueno. Lo que promueven ahí son precisamente las ODS, todos estos objetivos, y se empiezan a promover proyectos en función de esto. Pero no es la única, o sea, a nivel transversal también tenemos otras como la de Smart Village, en donde se promueven también proyectos que van más relacionados a la cuestión de energías,
proyectos que tengan que ver con energías renovables, pero tenemos también EPICS. EPICS también tiene convocatorias que sacan constantemente, de hecho esa está abierta durante todo el año, es así, durante todo el año tú puedes aplicar, y son desde para hacer proyectos como también para empezar a incentivar el conocimiento. O sea, hacer la parte de divulgación, hacer proyectos con niños, darle el conocimiento allá, llevar capacitaciones, etcétera. O sea, los damos en todos los aspectos y yo creo que hay que aprovecharlo también. Y no solamente, eso se lo digo como por parte de ITIPLE, pero pues me ha tocado estar en varias instituciones también como voluntaria, ¿no? Entonces me encanta. Y empezamos a participar y le digo, es un ambiente muy bonito porque, por ejemplo, acá los que estamos tenemos intereses comunes. Entonces de repente yo casi puedo apostar que saliendo de acá vamos a ir a platicar y vamos a empezar a generar un proyecto y el próximo año se los vamos a presentar. Entonces empezamos a trabajar y a colaborar de una manera muy bonita. Entonces, ahí tenemos diferentes tipos de proyectos. No les quiero decir y ahí acabarme ahorita el tiempo, pero sí planteen un proyecto con las comunidades con las que vayan a trabajar nuevamente. No lleguemos a imponer nada porque van a ser elefantes blancos que se van a quedar ahí. Creen proyectos y después, yo les digo a los niños, después sí búsquenme y les puedo decir por dónde empezar a buscar financiamientos. O sea, no me vengan a pedir dónde hay dinero. Díganme qué quieren solucionar y yo les voy orientando para dónde. Y no soy la única, tenemos todo un grupo de compañeros que podemos colaborar. Gracias, doctora Patricia. Bueno, y discúlpame, Jocelyn, la pregunta, porque sé que puede ser un poco difícil que te voy a hacer. La doctora Patricia mencionaba el abordaje de los ODS, ¿no? Pero recientemente hemos conocido desde Naciones Unidas que de las 140 metas planteadas en los ODS, la mitad están lejos, pero muy lejos de ser cumplidas, ¿no? Y más o menos el 30% de estas metas no han experimentado ningún avance, ¿no? Luego, a hoy 2025, quisiera preguntarte, ingeniera Jocelyn, desde tu experiencia, pero además también como conocedora de organizaciones como Naciones Unidas, ¿cuáles crees que son las problemáticas que urge en este momento globales atender a la ingeniería y cómo crees que la ingeniería humanitaria puede responder a ello? También muy cortito, gracias. 3 minutos. Listo, muchas gracias. Sí, bueno, yo considero que en base a todo lo que igual han comentado, las problemáticas que ahora quejan al mundo entero y que hemos podido evidenciar esto en muchas de las noticias recientes, por ejemplo, son los desastres naturales, ¿no? Y esto se ve inclusive en países en los que creemos que no podrían haber estos problemas por su edificación o por su estructura, pero aún así los vemos. Y por ejemplo, como en la actualidad todavía hay comunidades, no solo en Ecuador, como el caso que les comenté, en otras partes del mundo que están muy cerca de zonas que tienen todas las comodidades y el acceso a todos los recursos y aún no tienen acceso, por ejemplo, al recurso vital que es el agua, que está de hecho vinculado al ODS 6, ¿no? Entonces considero que uno de los principales desafíos para este campo, ¿no?, de la ingeniería humanitaria sí sería más bien desde la parte, desde los valores, ¿no?, que formamos, y yo creo que va mucho de la mano con el rol que tiene el profesor o cómo vinculamos, ¿no?, la formación del profesional con este tipo de aspectos. Por ejemplo, el crear proyectos, el que los estudiantes puedan participar en resolver o encontrar alguna solución para un problema social de importancia, como los recursos hídricos o como diferentes problemas de desastres naturales, debe ser primordial y uno va formando y creando estos valores en los estudiantes de responsabilidad social, de empatía, el poder hacerlos partícipes también de soluciones que permitan la sostenibilidad en estas comunidades. Y considero, y de manera personal y muy breve, quiero comentarles que, por ejemplo, yo empecé como estudiante en prácticas comunitarias en el proyecto que actualmente yo les comentaba. Luego fui ya técnico de campo, participé con las comunidades y esta conexión con ellos realmente es invaluable y realmente también me hace sentir bastante orgullosa poder decir que hemos podido contribuir de alguna u otra manera en poder desarrollar productos o resultados que beneficien a las comunidades en problemáticas tan relevantes, ¿no?, como los recursos hídricos. Y actualmente pues también puedo dirigir un proyecto de vinculación en una zona muy cercana, mucho más que Manglar Alto, de mi zona donde yo vivo, donde tampoco tienen ni energía ni agua potable. Entonces considero que el poder como vincular a los estudiantes en este tipo de actividades, en los profesionales, en ver que exista realmente la multidisciplinaridad con todas las carreras, debería de empezar allí, o sea, desde las escuelas, el poder crear esta cultura, ¿no?, en los estudiantes de que puedan formar o crear productos en beneficio y la sostenibilidad de comunidades, porque problemas vemos
muchos, pero precisamente el empezar a abordar este tipo de problemáticas desde el aspecto técnico, creo yo que sí puede ir mejorando e ir vinculando y resaltando la importancia de la participación de profesionales en problemáticas de comunidades. Entonces, eso yo creo que podría comentar al respecto desde mi experiencia. Muchas gracias, Jocelyn, por tu participación. Y finalmente, para cerrar este panel, en esta última pregunta, siempre le dejamos la gran importante misión al doctor Antonio. Me pareció muy pertinente la aclaración que hiciste sobre epistemología y episteme, ¿no? La episteme como esas formas de construir de conocimiento particulares a las comunidades. Bueno, entonces quisiera que por favor nos pudieras aportar desde ese conocimiento cuáles crees que son los problemas que implica mantener la episteme tradicional de la ingeniería para abordar esos problemas globales de los que hemos estado hablando, pero también los locales que tenemos en Latinoamérica. Bueno, gracias nuevamente y qué cosa tan dura me dejaron, ¿no? Bueno, yo he dicho que para acercarse al conocimiento de los grupos, el conocimiento que existe en los grupos locales, es necesario romper, separarse de las epistemes, así como decía, no pensar que las curanderas tratan el tema de la salud de enfermedad, sino que tratan otros temas. Entonces, ¿pero cómo hacer este viraje? Para no hacer de las etnografías comúnmente, digamos, un asunto burocrático, ¿no? Es decir, se llega y se comienza a preguntarle a la gente y ya, sino que hay aquí justamente un problema epistemológico. ¿Cómo romper con ello? Bueno, el filósofo Husserl tiene una categoría, anotó una categoría fantástica para justamente estudiar el conocimiento, y la categoría se llama épogée. Épogée quiere decir mantener en suspenso. Lo que significa, a partir de lo que he estado diciendo y que fue realmente lo que nos dimos cuenta que hicimos en este trabajo con las curanderas, es mantener la idea de que tratan el asunto de la salud de enfermedad en suspenso, no eliminarla. Si ustedes se fijan, entonces aquí estamos rompiendo, estamos planteando, eliminando eso que le gusta a las ciencias sociales, hacer la crítica. Aquí no se trata en este caso de criticar, sino de mantener esa hipótesis, la hipótesis del conocimiento moderno, como una hipótesis, pero en suspenso, y buscar otras opciones que son justamente las que se pueden encontrar en el trabajo, es decir, nos abre la perspectiva para buscar realmente el conocimiento que está ahí. Un ejemplo muy sencillo, Jocelyn hablaba, digamos, o alguien, sí, Jocelyn, digamos, de inundaciones, de este tipo de cosas. Cuando nos acercamos a alguna comunidad y le preguntamos a las personas antiguas, sobre estos fenómenos, digamos, de inundaciones, este tipo de cosas. Entonces, porque yo lo he hecho, porque también diseñé obras de almacenamiento locales, entonces esas personas lo llevan a uno a una cárcava, ¿sí? Es decir, una cañada, y entonces ahí la naturaleza misma ya dejó huellas de donde llega. Lo que quiere decir es que a partir de esos datos, que son datos, entonces ahora se puede hacer ingeniería en reversa. Es decir, aplicando la hidráulica, entonces se puede aplicar qué flujo corrió, qué flujo ha corrido como eventos máximos, y en ese sentido esa ingeniería en reversa puede ayudar entonces a hablar y pensar en estos, lo que podrían ser fenómenos extraordinarios o fenómenos, sí, extremos. Y esto es un indicador, ¿sí? Si terminamos entonces haciendo esta ingeniería en reversa a partir de ese conocimiento importantísimo que nos están dando las personas, entonces estaremos haciendo una etnografía técnica, una etnografía de conocimientos que puede ser de gran utilidad. Entonces, en síntesis, la sugerencia es
es sostener las hipótesis que vienen de fuera como hipótesis, mantenerlas en suspenso y buscar las propias soluciones que están y que son producto del conocimiento local, de las comunidades epistémicas, de los sabios, de las personas que viven en las comunidades en las que queremos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias por este cierre contundente y claro, que espero que haya motivado muchas reflexiones en todas y todos los que estamos acá. Hemos finalizado con el panel, invitamos a... Perfecto. ¿Está bien como atendí, que esté conectada? Luego solo necesitamos que tenga voz en el momento en que sea su turno. Bueno.